Hay algo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial que a simple vista no tiene ningún sentido. Estamos viendo cómo las empresas adoptan con entusiasmo una tecnología que podría literalmente automatizar el trabajo de sus propios clientes. ¿Por qué harían algo así? Bueno, hoy vamos a desentrañar esa aparente contradicción. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Va en contra de toda lógica empresarial. A ver, si la inteligencia artificial deja a la gente sin trabajo y sin ingresos, ¿quién va a comprar los productos y servicios que venden esas mismas empresas? Realmente parece que se están disparando en el pie. Y sin embargo, está pasando. Ahora mismo. Ojo, que no estamos hablando de una teoría lejana o de ciencia ficción, es la realidad que describen los propios líderes de la industria. Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, lo dice sin rodeos. Él cree que la mayoría de las empresas van a seguir este camino, y muy pronto. Es una carrera que ya empezó. Y la escala es masiva. Para que nos hagamos una idea, solo en el último año, más de 100,000 trabajadores del sector tecnológico perdieron su empleo. Y en muchos de esos casos, la inteligencia artificial fue citada como una de las causas principales. Así que el impacto es real, es inmediato, y todo indica que va en aumento. Entonces, ¿cuál es la lógica que se esconde detrás de esta aparente locura? Bueno, la respuesta tiene un nombre un poco técnico: la externalidad de demanda. Pero una vez que entendemos qué significa, créanme, todo empieza a tener un sentido bastante inquietante. Pensemos en esto por un segundo. Si una empresa, llamémosla empresa A, despide a 1,000 personas para ahorrar costos, esas 1,000 personas tienen menos dinero para gastar. Y claro, no solo dejarán de comprarle a la empresa A, sino que también dejarán de comprar en el supermercado, en el cine, en todos lados. El ahorro es para uno, pero el daño se reparte entre todos. Es como contaminar un río. La fábrica que contamina se ahorra el costo de tratar sus residuos, pero el daño lo sufren todos los que usan el agua. Aquí es donde entra el cálculo frío y duro. Si una empresa decide automatizar, se queda con el 100% del ahorro en costos. Pero la pérdida de clientes, ese dolor se divide entre todas las empresas del mercado. O sea, el beneficio es todo para ella, pero el perjuicio es compartido. Ahora, ¿qué pasa si deciden no automatizar? Bueno, no ahorra nada y, encima, igual sufre la caída en la demanda causada por los despidos de sus competidores. Visto así, la elección parece obvia. Y esto, lo que crea, es una especie de carrera armamentista. No importa lo que hagan los demás, para cualquier empresa individual, la decisión más racional siempre es automatizar. Se convierte en una estrategia dominante, una carrera en la que todos se sienten obligados a participar, incluso si intuyen que el destino final no es bueno para nadie. Y aquí viene lo más irónico de todo, como nos muestra esta gráfica. Siempre pensamos que más competencia es mejor para la economía, ¿cierto? Pues en este caso es justo lo contrario. Cuantas más empresas hay compitiendo, más fuerte se vuelve el incentivo para automatizar sin pensar en las consecuencias. O sea, la propia competencia le echa más leña al fuego y hace el problema colectivo todavía más grande. Uno podría pensar que, bueno, esto es lo de siempre. Una transferencia de riqueza de los trabajadores hacia los dueños de las empresas. Pero lo que revela este análisis es algo mucho más sorprendente y, la verdad, mucho más preocupante. Y este es el gran giro de la historia. Al final del día, esto no va de que los dueños se queden con el dinero de los trabajadores. La caída de la demanda es tan, pero tan grande que termina golpeando también las ganancias de las propias empresas. Es una pérdida de peso muerto, como dicen los economistas. En palabras sencillas, es un juego en el que todos, absolutamente todos, pierden. Este gráfico es la prueba contundente. Miren la línea de ganancias de los dueños. Sube, alcanza un punto máximo y luego empieza a caer. ¿Y dónde creen que terminan las empresas por la presión de la competencia? Pues mucho más allá de ese pico. Literalmente, automatizan tanto que acaban ganando menos dinero del que podrían haber ganado si hubieran parado antes. Y esta otra curva lo resume perfectamente. Existe un punto óptimo, un escenario ideal donde tanto los trabajadores como los dueños de las empresas podrían estar mejor si lograran cooperar. Pero la dinámica de la competencia los arrastra inevitablemente a un punto inferior, un lugar donde ambos bandos terminan con menos. Es, simple y llanamente, un mal resultado para todos. Ok, si el mercado por sí solo nos está llevando a este callejón sin salida, ¿qué se puede hacer? Vamos a explorar algunas de las posibles soluciones que se han propuesto y a ver por qué la mayoría, según este análisis, no logran resolver el problema de raíz. Se han puesto sobre la mesa un montón de ideas, algunas muy populares, como la renta básica universal o los impuestos al capital. Pero como vemos, este análisis sugiere que no atacan el incentivo central.
Otras, como la capacitación o el reparto de utilidades, ayudan un poco, pero se quedan a mitad de camino. Vamos a ver por qué. A ver, ¿por qué fallan la renta básica o los impuestos generales sobre el capital? Porque son herramientas demasiado generales. No cambian el cálculo que hace un gerente en su día a día al preguntarse, ¿me ahorro $50 si reemplazo a esta persona con un bot para hacer esta tarea específica? Esa decisión a nivel micro sigue siendo la misma, y esa es la que causa el problema. Medidas como que los trabajadores participen en las ganancias o el reentrenamiento, claro que ayudan. Devuelven algo del dinero a la economía y a los consumidores, pero no solucionan el problema de fondo, porque una parte del daño de los despidos de una empresa todavía se filtra y afecta a sus rivales. Es como ponerle un parche a una tubería rota. Reduce la fuga, sí, pero no la detiene por completo. Y la idea de que las empresas simplemente se pongan de acuerdo entre ellas, bueno, suena bien, pero tiene la estructura del famoso dilema del prisionero. Aunque todas prometan no automatizar en exceso, cada una por separado tiene un incentivo gigantesco para romper el pacto en secreto, llevarse los ahorros y dejar que las demás paguen los platos rotos. Un acuerdo así no sería estable. Entonces, si la mayoría de las soluciones comunes no funcionan, ¿qué nos queda? El estudio argumenta que solo hay un tipo de instrumento que puede corregir directamente este fallo del mercado, atacando el problema de raíz. Y esa solución es lo que se conoce como un impuesto pigouviano. El nombre puede sonar complicado, pero la idea es súper simple. El que contamina paga. En este caso, la contaminación es esa pérdida de demanda que una empresa le causa a sus rivales cuando automatiza un puesto. El impuesto, entonces, la obliga a pagar por ese daño externo que está generando. La lógica es bastante directa y la verdad elegante. Primero, el impuesto fuerza a la empresa a considerar no solo sus ahorros privados, sino también el costo social de sus acciones. Lo obliga a internalizar la externalidad. Y segundo, al hacer esto, el incentivo para automatizar ya no es excesivo, sino que se alinea con lo que sería mejor para toda la economía en su conjunto. Y aquí es donde la idea se pone realmente interesante. ¿Qué se hace con el dinero de ese impuesto? Bueno, se podría usar para financiar el reentrenamiento de los trabajadores despedidos y darles un soporte de ingresos. Si esas personas encuentran nuevos trabajos, la demanda en la economía se recupera, el daño de la automatización se reduce y por lo tanto el impuesto necesario también baja. Se crearía un círculo virtuoso, un impuesto diseñado idealmente para eliminarse a sí mismo con el tiempo. Lo que nos deja pensando en esto. Si las empresas actuando de forma perfectamente racional nos están llevando a un futuro en el que todos, trabajadores y dueños, podemos terminar peor, ¿podemos confiar en que el mercado se autocorrija? ¿O se necesita una intervención directa y precisa para evitar esa carrera hacia el abismo? Es la gran pregunta que nos deja este análisis sobre la mesa.